Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Padre Celestial. Le doy gracias a Dios por este tiempo que me da en este momento para entregar su palabra en este devocional a mis hermanos de los Avellanos, pidiéndole que tome control de mi hablar, de mi ser. Y la palabra que vamos a compartir se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 5. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen toda su obra para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos. Palabra del Señor. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Eterno y buen Padre, voy a tu presencia pidiéndote, Señor, que tomes tu control de este devocional que vamos a compartir con los hermanos que tú me diste en la fe de la iglesia Los Avellanos, pidiéndote, Señor, que uses a este siervo en tu palabra, Padre amado, que sea tu palabra que salga por la boca y los labios de este hombre, de este humilde siervo tuyo, Señor, tomando tú el control de todo, y hermano que escuche prende en este momento su celular o se contacte, Señor. Dale tu entendimiento de esta palabra, porque tu palabra es la ley del hombre, Padre amado. Gracias te doy en Cristo Jesús, te pido y te oro. Amén. Así, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, predicó la palabra de Dios en la cual había sido encomendado para, cuando estuviese aquí en la tierra, predicase la palabra y enseñar el evangelio de Dios, el evangelio de salvación. Jesucristo, conforme a la obediencia que le hizo al Padre, enseñó y predicó, fue el primer maestro, el primer predicador que hubo en esta tierra que predicara el evangelio de Dios. En este capítulo, el título de este capítulo dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Más que acusar, Jesús advierte a los hombres, a sus discípulos y a los hombres de a veces la equivocación del hombre en la sabiduría espiritual. Y así relata y queda de manifiesta la palabra de nuestro Señor Jesucristo en los primeros 3 versículos, donde dice: aconteció, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Quiero detenerme en este versículo 3 de este capítulo, donde advierte a los hombres que escuchaban y creían en Jesucristo, y les relata algo muy importante.
Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. El Señor se refiere, estos hombres eran los hombres ortodoxos de ese tiempo, que sabían del Antiguo Testamento y sabían de la ley de Dios. Y la predicaban, la hablaban conforme a su voluntad. Porque por eso advierte, dice, guardadle y hacerlo, mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Ellos predicaban y hablaban de las cosas de Dios, pero ellos no las hacían. Y es lo que advierte el Señor. Y eso lo deja de manifiesto y escrito en este libro para estos tiempos postreros, donde muchas veces y muchos hombres predicadores predican la palabra de Dios, la hablan, pero no la hacen. Y Dios quiere que el hombre predique y la haga conforme a la voluntad de Dios, y lo que los deja por manifiesto de su palabra se cumpla, tal como Él quiere que se cumpla. Por eso que el Señor Jesús a los que llamó los deja sellados con el Espíritu Santo para que los guíe en verdad y los guíe en la palabra. Pero la palabra no solamente hay que predicarla, sino hay que hacerla. En estos tiempos hay mucho fariseísmo que saben de la palabra de Dios, pero no la cumplen o no la cumplimos. Y eso es de manifiesto que Dios los pone en este capítulo. Él no es que acuse, sino que Él advierte, así como advirtió a los discípulos y a los que creían en Él, esta gente, de estos fariseos, así también el Señor, a los que Él tiene, a los cristianos, a los que ha tomado, a los que ha limpiado, le advierte sobre estos predicadores. Por eso es que tenemos que tener el conocimiento y la capacidad de saber de la palabra de Dios, porque para eso Él los selló con el Espíritu Santo, que los guía y los da la enseñanza. Porque a veces el hombre se cree teólogo de la palabra de Dios y se cree sabio, y en su sabiduría tiene que ser celestial, porque la sabiduría del hombre es un regalo de Dios, viene del cielo. Lo deja de manifiesto en el libro del libro de Santiago. El apóstol Santiago enseña esto y escribe y deja de manifiesto esta palabra. En el capítulo 3, versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta y su obra en sabia mesadumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Eso lo dice el Señor en su palabra, nos deja esta enseñanza. La sabiduría es celestial. Si tú tienes contención en tu corazón, si tienes celos en tu vida, si engañas en tu vida, si mientes, no tienes la sabiduría celestial. Porque la sabiduría celestial es divina, es santa, es buena y es amor, el amor de Dios, dada a los hombres en sabiduría, y así también lo manifiesta en la palabra de Dios. Todo lo que los hijos, los hombres que han sido tomados y justificados hijos de Dios, tienen la revelación de la palabra de Dios. Y no es la palabra del hombre, sino es dada por Dios para los hombres. En eso se manifiesta esta advertencia que hace el Señor Jesucristo. No es una acusación, sino que una advertencia
a los hermanos, a los hijos de Él. Ten cuidado, porque hay predicadores que predican, pero no hacen lo que predican. Hacen lo contrario de lo que Dios quiere que hagan. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. En la revelación que nos queda manifiesta en esta palabra, el Señor los advierte y los dice. Miren el apóstol Pedro en Mateo. En Mateo capítulo 16, del versículo 15 al 17, dice la palabra, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Evangelio de Dios, la palabra de Dios, la revela nuestro Padre Celestial a los hombres que Él ha elegido y escogido. No es dada de los hombres ni aprendida por los hombres aquí en la tierra. No es de carne ni sangre, dice la palabra, sino es revelada por mi Padre que está en los cielos. Y cuando le dice bienaventurado, le dice bendito eres Pedro. ¿Y qué mejor bendición? El ser humilde en la palabra de Dios, porque Dios da la sabiduría. Ser como Dios quiere que seamos y no como yo quiero ser ante los ojos de los hombres. Ser humilde, amar como Dios los amó, respetar los unos a los otros y obedeciendo la palabra de Dios, que es lo más sano para el hombre. Y así, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos verá el reino de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra es revelación de nuestro Señor Jesucristo, el hombre, el primer hombre que predicó el Evangelio de salvación, el que enseñó. Por eso tenía el título maestro, porque enseñó, hizo lo que el hombre no puede hacer en esta tierra: sanar, dar vista a los ciegos, andar a los cojos, nacer de nuevo, sanar a los enfermos y resucitar a los hombres. Todo eso no lo entendió el pueblo que había escogido Dios para su bienestar. El pueblo no entendió las cosas de Dios, el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, porque lo deja revelar en su palabra, con humildad, con mucha sencillez, y no prepararnos por prepararnos, sino pedirle a Dios que ponga palabra en nuestro corazón y lo guíe en espíritu y en verdad. Hermano, que el Señor los bendiga y esta humilde palabra, que es palabra de nuestro Padre Celestial, sea de dicha. Y los invito a que lean el capítulo entero, el capítulo 23 del libro de Mateo. Y leamos la Biblia, como se hace el ejercicio de estudiar la palabra de Dios. Es necesario y es el alimento para nosotros los hombres terrenales, pero trabajamos por el Espíritu que Dios lo ha dado y está en nosotros. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones.